Recursos naturales, una salida al mundo. Los recursos naturales son todos aquellos bienes que hay en la naturaleza y los humanos pueden aprovechar y cuidar. En Bolivia y Paraguay se reconoce bien su importancia. Por eso, en vez de quejarse por no tener salida al mar, los gobiernos y inversionistas de estos países se han dedicado en las últimas décadas a aprovechar estos inestimables regalos de la madera tierra. Esto ha convertido a Paraguay en una potencia de generación de electricidad y a Bolivia de extracción de gas natural. En los años 70, una de las principales fuentes de energía de Paraguay era la madera. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del agua. Al no existir la infraestructura adecuada para producir energía hidráulica, los ríos como el poderoso Paraná y sus afluentes eran desaprovechados. Ante las necesidades energéticas del país, se analizaron las posibilidades de generar energía. Fue entonces cuando se pensó en construir una represa en la frontera con Brasil y permitir a los Estados Unidos levantar una central termonuclear en el territorio paraguayo. Sin embargo, las propuestas de asociación por parte del gobierno e inversionistas brasileños y argentinos cambiaron el rumbo de estos proyectos. Se decidió entonces la construcción de tres grandes represas, la del Acaray, la del Itaipú en compañía con Brasil y la de Yacyretá en alianza con Argentina. La central hidroeléctrica Acaray fue la primera construida en Paraguay. La represa del Itaipú es una de las más grandes del mundo. El 50% corresponde a Paraguay y el otro 50% a Brasil. Por su parte, la central de Yacyretá abastece el 15% de la demanda anual argentina. Esas represas han generado grandes riquezas y han logrado que el país pueda abastecerse a sí mismo, convertirse en el mayor explorador de energía eléctrica del mundo. Hace unas décadas Bolivia exportaba principalmente metales y soja. Esto cambió en la década de 1990 con el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural que convirtieron a Bolivia en el segundo país latinoamericano en cuanto a reservas de gas. Bolivia continúa siendo un fuerte exportador agrícola y minero. Entre los metales explotados y exportados se encuentran oro, plata, zinc y estaño. Sin embargo, el gas natural es el recurso que le ha generado más desarrollo y riquezas y se ha convertido en el producto de exportación principal, siendo Brasil y Argentina los clientes más importantes. Gracias a sus grandes reservas, las regiones de Tarija, Potosí y Santa Cruz han sido las más beneficiadas. Las condiciones de trabajo han sido mejoradas y quienes empezaron como pequeños productores están expandiendo actualmente sus compañías mineras. Paraguay y Bolivia han recibido propuestas para ampliar sus mercados a nivel internacional. Esto les abre estupendos horizontes y mercados y, lo más importante, les da a ambos países la oportunidad de sobresalir como grandes proveedores de energía. Los convierte en candidatos, ¿por qué no?, a alcanzar poderío económico y social a nivel mundial. Sí. Y ahora vamos a hacer nuestras preguntas.
¿A qué se han dedicado los gobiernos e inversionistas de Bolivia y Paraguay en las últimas décadas? En las últimas décadas, los gobiernos y inversionistas se han dedicado a aprovechar los recursos naturales. ¿En qué son potencias Paraguay y Bolivia en la actualidad? Paraguay y Bolivia son potencias de electricidad y gas natural. Antes de la electricidad, ¿cuál era una de las Antes de la electricidad, ¿cuál era una de las principales fuentes de energía en Paraguay? Antes de la electricidad, una de las principales fuentes era la madera. ¿Cuáles son las represas que existen en Paraguay? En Paraguay, las represas son la de Acaray, la de Itapú y la de Yacyretá. Y para John, ¿qué países se asociaron con Paraguay para construir las represas? Brasil y Argentina se asociaron con Paraguay para construirlas. Anteriormente, ¿cuáles eran los principales productos de exportación de Bolivia? Los principales productos de exportación eran metales y soja. ¿Qué recursos naturales abundan en la tierra boliviana? El litio, el oro, la plata, el zinc, el estaño, el gas y el petróleo abundan en la tierra boliviana. Y final, ¿cuáles han sido las provincias más beneficiadas con la explotación minera en Bolivia? Las provincias más beneficiadas han sido Tarija, Potosí y Santa Cruz. Gracias, John. De nada. El fin.